esta fue una situación muy particular porque hay un testigo que graba lo que está pasando. Él venía con el vehículo detrás del camión transportador de caudales que fue atracado con un operativo de película. Un número importante de integrantes de esta banda criminal usaron explosivos de alto poder destructivo. Y esta persona que fue detenida por los delincuentes, obligado a abandonar su vehículo y que desde un lugar, él guareciéndose, graba, se escucha sobre todo el sonido, lo que fue el intercambio de disparos violentos. Recordemos que hay 2 personas fallecidas en toda esta historia. Realmente impresionante todo lo que ocurrió y lo que se registró de estos hechos. Pero vamos a ir ya con nuestra compañera Lilian, que nos va a ir contando paso a paso lo que sucedió y después vamos a compartir el relato de este testigo que, digamos, nos da una sensación de vivir el momento en que se iban registrando los diferentes sucesos. Lilian. Muy buenas tardes, Luis, buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a compartir con ustedes todo lo que mencionaba Jorge Vázquez. Es realmente escalofriante la manera en cómo lo cuenta, en cómo lo relata, todo lo que tuvo que vivir aproximadamente unos 40 minutos, desde el primer momento en el que él transitaba sobre la ruta 1, detrás mismo del camión blindado. Él iba acompañado de su compañera de trabajo, iban rumbo a Encarnación para realizar algunas compras, es lo que mencionaba, un día normal de viaje en donde ellos estaban transitando, momento en el que otro vehículo se adelanta a él, a otro, y cierra el paso. De ahí baja un hombre encapuchado con pasamontañas y lo encañonan directamente a él, exigiéndole que pueda bajar de su camioneta. Los encuesta a un costado de la ruta, a ellos, también a otro vehículo por la derecha y también frente a un camión, imposibilitando totalmente el tránsito, y es en ese momento en donde el camión blindado queda en medio de todos estos vehículos que fueron atajados por estos hombres. Lo encañonan y con un arma larga lo exigen que puedan quedarse hacia un costado. En ese momento ellos bajan, van hasta la banquina, es lo que mencionan, y empiezan a esconderse. Luego este hombre con el arma larga justamente lo empieza a amenazar y les exige la llave de su camioneta. Dame la llave o te voy a matar, es lo que le decía a la mujer que acompañaba. Ella no tenía la llave. Entonces Jorge Vázquez, quien es el que relata, él se levanta y le entrega la llave, implorándole de que no le hagan daño, no nos maten, aquí te doy la llave, le decía. Entonces el delincuente ingresa a la camioneta y él empieza a rebuscar, incluso decía en su testimonio Jorge, de que empieza a buscar una cámara, si por ahí tenía esta camioneta. En ese momento en donde se encuentra la búsqueda y él se encuentra dentro de la camioneta, comienza la balacera, es lo que dice Jorge. En ese momento comenzó todo esto, comienza la balacera. En ese momento ya luego ellos se van y se esconden en un tajamar entre el barro y el agua. Nos escondimos y presenciamos absolutamente todo. Escuchamos una balacera que nunca en mi vida pensé escuchar, decían. Aproximadamente fueron 100 disparos en 20 minutos. Luego de esos 20 minutos ocurre la explosión del camión blindado. Es lo que relata todo ese lapso desde el momento en que ellos se detienen en medio de la ruta y termina la explosión. Estamos hablando de aproximadamente unos 40 minutos de terror, es lo que menciona Jorge. También él mencionaba que uno de los videos que nosotros estábamos compartiendo con ustedes fue grabado por él mismo, ahí justamente en el tajamar. Él decía, yo no quise en ningún momento ni siquiera mostrar la cara de los delincuentes, lo único que hacía era grabar este video para poder mandar a los familiares. Yo llamé a mi pareja y le pedí que pueda cuidar de mi mamá y de mi hija. Pensamos de que íbamos a morir en ese momento porque ellos se acercaron a exigirle la llave
apuntándole y amenazándole, o también pasó por su mente de que podían haberlos tomado como rehén a ellos ya en presencia de la policía y de ese enfrentamiento. Terrible todo lo que contaba Jorge Vázquez, que presenciaron absolutamente todo lo que pasaba minuto a minuto. Nunca pensamos pasar por este momento, es lo que decía él, solamente pensábamos que de aquí no iban a salir vivos. También él fue una de las personas que asistió a uno de los guardias que quedó herido. Él mencionaba de que los explosivos incluso se colocaron cuando los guardias estaban ahí. También escuchó decir a unos de los delincuentes: entreguen el dinero, porque ni siquiera es de ustedes, decían, a lo que no pudieron los guardias. Definitivamente, él decía, ellos no pudieron entregar el dinero, no pudieron salir del camión blindado porque no dejaban de disparar. Se abría una puerta y entraba una bala. Es por eso que los guardias no pudieron abandonar el blindado, mencionaba. Él también asistió a uno de los guardias que tuvo un golpe ensangrado en la cabeza a raíz de la explosión. Estuvieron aproximadamente de las 18 hasta las 11 de la noche presenciando todo eso, ya después el despliegue policial, pero en concreto fueron 40 minutos de terror que tocó vivir a Jorge Vázquez, que hoy puede contar milagrosamente eso. Decía, estoy completamente choqueado, no puedo creer lo que ha pasado, tanto mi acompañante hasta ahora no puede hablar, es lo que decía. Él luego retorna hasta Encarnación y nuevamente regresa hasta su lugar en donde pudo dormir apenas una hora. Escuchemos más detalles de lo que él decía esta mañana en Monumental. Jorge Vázquez, testigo de este hecho. Con el arma nos hacen tipo encostate. Y ahí yo me tiré por la banquina al lado izquierdo y nos quedamos ahí en la banquina prácticamente a 50, 60, 70 metros máximo del blindado. Y en ese momento, cuando ustedes los encostaron, ¿ya empezaron a efectuar los disparos contra el blindado, Jorge? Sí, directamente del lado del frente, por el parabrisas empezaron a efectuar disparos y eran disparos fuertes. O sea, nunca escuché ese tipo de disparos porque era una locura. Eran calibres gruesos y fuertes y eran de seguido. ¿Y vos? Sin dejar de disparar. ¿A cuántas personas vos llegaste a ver rápidamente allí como los delincuentes, digo? Y ponerle que más de 6 personas, 6, 8 personas estaban fácilmente. ¿Y ustedes estaban allí en el momento en que se realiza la detonación del explosivo? Sí, nosotros cuando empezaron los disparos, yo le digo a mi acompañante para tirarnos hacia la izquierda, pecho al suelo, y nos tiramos, había un tajamar, y ahí nos escondimos y nos refugiamos. Ah, ingresaron al tajamar. Después, sí, entramos ahí, ingresamos a un tajamar y ahí estuvimos prácticamente hasta el cuello entre el barro y el agua escondidos. Y en eso viene uno de los encapuchados y pide la llave de la camioneta, y ahí le ve a mi acompañante y le apunta a ella con el arma y le dice, dame la llave porque te voy a matar. Y le dice ella, yo no tengo la llave, le dice. Entonces yo me levanto y me entrego y le digo, yo tengo la llave, le digo. Y me apunta a mí con el arma larga, ¿verdad? Prácticamente a 1 metro mío, y me dice, dame la llave o te mato. Y o sea, sin mirar al rostro, con la cabeza hacia abajo, me entrego y le digo, no hagas nada, por favor, te doy la llave. Y le tiro la llave. Inclusive escuché que le retaron y le dijeron, ¿por qué es lo que tanto tardan para entregarse? Si no es trata de ustedes. Pero ellos no se entregaban porque ellos no dejaban de disparar, no había forma de que ellos abran la puerta porque entraba una bala. Vos sabés que nos decía el comisario Jorge, no sé si es que vos llegaste a percatarte esto, que justamente se daban los enfrentamientos y que el artefacto explosivo que le ponen al camión blindado es en el momento en que todavía estaban los guardias dentro. ¿Eso vos pudiste darte cuenta? Así mismo. Ellos estaban adentro y uno de los guardias inclusive le rompió la cabeza y salió sangrando, me pidió agua a mí y él nos comentó que la explosión es lo que
le tiró hacia atrás y hizo que se rompa la cabeza y empezó a sangrar. Y poner que fueron 100 balazos así, así a poco, no era tanto así tipo metralladora, digamos, no sé. Eran disparos así secos de a uno. Y yo calculo que este disparo fácilmente 20 minutos aproximadamente. De todos los lados intentaban ellos ingresar. Hasta que no tuvieron forma y bueno, como ya estaban en el baile, digo yo, explotaron la parte trasera y también explotó el vehículo en el que ellos habían venido. Yo estaba totalmente choqueado. Lo único que hice fue grabar desde el Tajamar un video en donde prácticamente estaba contando lo que pasó y después le contacté a mi familia para despedirme ya. ¿Para despedirte? Sí, totalmente. O sea, vos pensabas que ibas a morir ahí. Claro, sí, yo estaba viendo que el encapuchado venía hacia nosotros y buscándonos. Y nosotros estábamos escondidos ahí en el Tajamar. Y de repente se ponía nervioso porque estábamos escondidos y empezaba a efectuar disparos y nos agarraba uno y chau. Ya, pensamos que pasó por mi mente también que iba a llevarnos de rehén, como que ya había presencia policial también, entonces calculamos hasta que nos iban a llevar de rehén y que después nos mataban. Pues este mismo testigo es el que, digamos, después nos facilita esta grabación que él hace con su teléfono en el momento en que estaban ocurriendo los hechos. Recordamos rápidamente, según su propio relato, lo sacan del vehículo, les obligan a abandonar el vehículo a un costado y ellos se refugian en este lugar, se meten al agua y desde allí graba. Vamos a compartir lo que son estos minutos de terror porque se escuchan los disparos, la explosión y el jadeo de este hombre, que por supuesto estaba en shock, digamos, viviendo toda esta situación. Compartimos el material que él mismo grabó. Vení, tírate al suelo, tírate al suelo. Tírate al suelo, señora. Hijo de puta. Tírate al suelo. Bueno, final feliz, no estamos muertos. Nos apuntaron con un AK-47, lluvia de 100.000 y 50.000. Nos explotaron mi camioneta, gracias a Dios. Me agarraron y me pidieron la llave, no sé dónde está la llave, no sé si llevaron, tiraron. Tengo que buscar ahora.